Buenos días. Estamos estudiando el libro de Génesis. Ya nos queda poco para poder terminar este libro. Estamos ya en la cuarta sección en la que se divide este libro de Génesis, en donde habíamos iniciado en capítulo 37, anteriormente, hace un par de semanas atrás, hablando de que esta última sección nos habla se refiere acerca de la familia de Jacob a través de la vida de José. Que José era el favorito de su padre, que José era odiado por sus hermanos, José fue vendido y luego revendido como esclavo en la tierra de Egipto a un capitán de la guardia del faraón con nombre Potifar. Ahí habíamos quedado respecto con la historia de José. Pero en el capítulo 38 habíamos visto que está una historia insertada acerca de Judá, que nos habla del origen de su tribu y cómo él quiso tomar las cosas por sus propias manos, tomar su rumbo, dejando su casa, separándose de su familia y tomando su propio camino. Entonces, veíamos que a través de la línea de Judá es que Dios quiere traer al Mesías a esta tierra. Entonces, por eso es que encontramos su historia acá, porque ya esta sección de Génesis nos habla no solamente del primogénito de la casa de Jacob, del pueblo de Israel, sino también de el que Dios escogió para que a través de su linaje viniera el Salvador. Entonces encontramos esa razón del por qué encontramos esta historia acá en medio de la historia de José. Así que con estos dos hermanos vemos dos contrastes, porque uno ha buscado su propio camino y ha visto las consecuencias y está cargando con las consecuencias, hablando de Judá, pero tenemos a otro que por su devoción, por su fidelidad a Dios, está pasando por la prueba. Pero la diferencia está en los resultados, porque las consecuencias del que Judá haya tomado su propio camino van a acarrear para él dolor, tristeza, amargura para su alma, para su corazón y para los que le rodean. Pero el resultado, vamos a verlo incluso hasta el final del libro de Génesis, el resultado de la vida de José, de su fidelidad, de su perseverancia en Dios, de su temor a Dios, el resultado va a ser alegría, gozo, salvación para toda una nación, para su familia y los que le rodean. Cuando Dios a través de él va a salvar en medio de la hambruna al pueblo, a la nación de Egipto y al pueblo de Israel. Entonces, veíamos esos contrastes que son interesantes para nosotros, porque podemos ver las consecuencias y los resultados de ambas partes, de cuando queremos tomar las cosas en nuestras manos, pero también de cuál es el resultado que nos espera si nos mantenemos firmes y fieles a nuestro Señor. Entonces, hoy vamos a continuar con la historia de José, que ha sido elegido por su padre y también por Dios para que sea el primogénito en la casa de Jacob. Y con esto se va a convertir en el cuarto patriarca del pueblo de Israel. Así que habíamos quedado en que él ha sido vendido, ¿verdad? Ha sido vendido como esclavo a Potifar. Y en él vamos a encontrar hoy una imagen muy clara de cómo es el carácter del cristiano, de cómo Dios trabaja y forma el carácter del creyente. Entonces, en él vamos a encontrar un gran ejemplo de qué es lo que nos espera, de cuál es la expectativa para nuestras vidas como creyentes, cómo vamos a ser formados. Pero también en José vamos a tener un ejemplo muy claro de cómo debemos de vivir en integridad y en devoción a Dios en todo momento. Y también a través de su vida, ya no solamente vamos a ver un ejemplo de vida en José, sino que vamos a ver qué es lo que hace Dios en medio de su vida. Y a través de su testimonio, qué es lo que nos va a reflejar a nosotros. Y eso es la fidelidad de Dios con el creyente
cuando está pasando a través de la prueba y la tribulación. Entonces tenemos tres cosas bien claras: la formación del carácter del creyente a través de la prueba y la tribulación, y ahí no hay atajos. Pero en la persona en sí de José vamos a ver la fidelidad, la integridad y la devoción que debemos de tener nosotros como creyentes, y también cómo Dios refleja su fidelidad a través de la vida de cada quien, de cada aquel creyente que está pasando por la prueba. Al fin y al cabo, nada se trata acerca de nosotros, todo es acerca del poder de Dios, todo se trata acerca de Él. Entonces, vamos a iniciar capítulo 39 en Génesis, donde vamos a ver el favor de Jehová en la vida de José y donde comienza su prueba, o esta etapa de su prueba. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Nos dice que José, aparte de haber sido vendido como esclavo, no vemos como una congruencia en nuestra mentalidad humana de que un esclavo sea próspero. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas veces se ha ligado esta palabra con la prosperidad material y financiera. Pero el contexto nos está hablando de que José fue próspero en su carácter, en la manera en la que él estaba desarrollando su trabajo. Y fue próspero, ¿por qué? Porque Jehová estaba con él. No fue en sus propias capacidades, sino porque Dios estaba con él. No quiere decir esto que las circunstancias y todo lo que le rodeaba era la voluntad de Dios propiamente. Fueron las circunstancias de las decisiones de los hombres, pero Dios va a utilizar todo esto para bien, para Él ser glorificado. Entonces vemos que José está siendo próspero en su carácter, en su manera de servir, en su manera de vivir, aún siendo esclavo. Y esto debe ser también un ejemplo para nosotros, de que el Señor nos prospera nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, cuando nosotros permanecemos fieles y constantes en su presencia. Amén. Seguimos leyendo en versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, no sabemos cómo Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él fue evidente la manera en la que Dios estaba respaldándolo, la manera en la que Dios estaba haciendo algo en su vida. Y Potifar lo pudo ver. Y entonces él inteligentemente dice: bueno, este varón está siendo respaldado por algún Dios o por su Dios, porque recordemos, Potifar está en un reino egipcio en donde hay muchos dioses. Él es pagano, no es que tienen conocimiento profundo acerca del Dios verdadero, pero es evidente en la vida de José que hay algo distinto a todos los demás, y lo pone como mayordomo de toda su casa, de todas sus cosas, porque probablemente a través de su testimonio, a través de su servicio, él comenzó a ver que todo lo que él hacía era respaldado por Dios. De nuevo, no sabemos cómo fue que él se dio cuenta, pero esto lo hizo hallar gracia delante de sus ojos. Y con esto aprendemos de que, aunque es José el que está pasando por la prueba, hay espectadores alrededor. Hay personas observando. Y es de la misma manera en nuestra vida. Cuando estamos en medio de la prueba, los focos no están completamente en nosotros. Dios está llamando la atención de otras personas a nuestro alrededor, y sabe, usted y yo estamos siendo observados, pero no para ser señalados, sino que cuando estamos en medio de la prueba, hay espectadores alrededor
viendo a Dios a través de nuestra vida. Y esto es algo muy importante, porque Potifar probablemente va a ser testigo de principio a fin de lo que Dios estaba haciendo de una manera progresiva en la vida de José, hasta el día en el que iba a ser puesto como segundo al mando de todo Egipto, y en donde Dios va a ser exaltado sobre los dioses paganos, los falsos dioses paganos de Egipto. Y Dios va a ser glorificado. Y probablemente Potifar va a ser testigo de esto. No nos lo dice la palabra, pero siendo guardia del rey, tenía una cercanía especial con el trono. Entonces, de nuevo, somos observados. Y hay personas que tal vez nada más nos están observando y no nos están diciendo nada. Como hay otros que dicen, wow, usted qué carga, cómo aguanta, cómo soporta, etc. Pero ahí es la oportunidad en donde Dios ha de ser exaltado en nuestra vida. Porque no es en nuestras fuerzas que nosotros caminamos en medio de la prueba y la tribulación, sino que es Dios fortaleciéndonos, guiándonos en sabiduría y en verdad. Lo que estamos viendo es que Dios está utilizando todo para bien. Así que cuando nos encontremos en prueba, en tribulación, demos unos cuantos pasos hacia atrás y no veamos solamente nuestra situación, sino veamos la imagen completa. Porque mientras Dios te está formando tu carácter, tu fe, y te está haciendo crecer en su relación contigo, también está usando tu vida para que a través de ella otros puedan ver la gloriosa imagen de la fidelidad y el amor de Dios. Entonces, veamos la imagen completa. Ahora, Dios lo hace prosperar, lo bendice en su cargo, todo lo que tiene en su mano, Dios lo bendice, y obviamente Potifar lo pone como mayordomo de su casa. Esto no quiere decir de que aunque Potifar sepa que es a través de José que está siendo bendecido, no quiere decir que él quiera tener una relación con Dios, sino que simplemente quiere los beneficios. Y José está siendo bendecido aunque las cosas que él tenga o que él esté haciendo no son de él, porque él es un esclavo, no tiene derecho a nada, pero él tiene sus ojos puestos en el Señor. Para él Dios es suficiente para su vida. Versículo 5 nos dice: y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Vamos a hacer una pausa ahí. Esta historia la hemos visto ya antes, porque cuando Jacob, el papá de José, servía para pagar el dote por su esposa a su tío Labán, Labán se dio cuenta que Dios, por causa de Jacob, estaba bendiciendo todas sus cosas, tanto en el campo como en la casa. Entonces parece que esta herencia continúa ahora a través de José. Dios está bendiciéndolo, todo lo que está poniéndole en sus manos, todo lo que él tiene a cargo, pero no por sus habilidades, sino porque Dios está con él. Entonces, si usted en su trabajo, en su lugar de estudio, en su casa, piensa que es por sus habilidades, por su bonita cara, por su buen hablar, que Dios está prosperando, que Dios está bendiciendo, que Dios está respaldando, no, es por su gracia y por su misericordia. Es por su gracia y su misericordia. Es por su bondad. Y es porque Él quiere usarnos. Aunque nosotros muchas veces no nos demos cuenta, quiere usarnos para que otros puedan llegar también a conocerle. Puedan llegar a conocer su amor. Probablemente si José no hubiese pasado por estas diferentes etapas de la prueba en su vida, probablemente no hubiese estado preparado para cuando
le sea delegado y le sea entregado todo Egipto para que él lo gobierne junto con el faraón. Entonces, no tengamos nuestros ojos puestos en el hoy y ahora, sino en qué es lo que Dios quiere hacer, hacia dónde Dios nos está preparando, hacia dónde Él nos está llevando. Porque lo que hoy estamos pasando es una preparación, es una formación para que, si somos fieles en lo poco, el Señor en lo mucho vaya a darnos de su gracia y de su verdad y su sabiduría para que seamos fieles en la abundancia. Y de nuevo, no estamos hablando de lo material, sino en la abundancia espiritual, en su obra, en su voluntad, en lo que Él está haciendo. José está siendo preparado para ser involucrado y cumplir su rol, cumplir su propósito dentro del plan de Dios. Así como usted y yo hoy estamos siendo formados para cumplir nuestro propósito en Dios dentro de su gran obra. Pero necesitamos ser capacitados, necesitamos ser formados, porque en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, no lo vamos a lograr. Entonces, parece que de ser un esclavo, de ser vendido y traicionado por sus hermanos, comienza a salir el sol para José, ¿verdad? Ahora ya es mayordomo, probablemente el mejor esclavo, el mejor siervo de la casa. Todo comienza, parece, ir mejor para José. Pero, siempre hay un pero. Porque siempre que buscamos vivir en integridad y en devoción fiel a Dios, no ignoremos que hay alguien que no está feliz con eso. Ese es el tentador, ese es el enemigo, es Satanás. Él no está feliz con eso. Entonces vamos a ver cómo, de donde ya comienza a salir el sol y cuando parece que todo va a ir bien para José, más bien comienza a oscurecerse, comienza a ser más fuerte la prueba, comienza a ponerse más difícil para él. Y con esto es una llamada de atención para nuestras vidas. No olvidemos que Satanás está buscando ocasión para hacernos caer. Pero también es muy importante, tenemos que estar alertas en oración en todo tiempo, no solamente porque Satanás quiere hacer algo, sino porque también las concupiscencias de nuestro corazón, o sea, nuestras debilidades, están ahí latentes y en cualquier momento pueden llegar a traicionarnos. Por eso necesitamos estar fieles en la oración, en la lectura de la palabra, en nuestra relación con Dios. Vamos a darnos cuenta que José estaba preparado para responder ante la tentación. Versículo 6, la segunda parte del versículo 6 nos dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. José parece que ha heredado la belleza de su madre, no pasa desapercibido. Y nuevamente los ojos del hombre, en este caso de la mujer, es un gran mal que tenemos que tener mucho cuidado, porque la tentación, el deseo, ¿por dónde va a entrar? Por los ojos, como vemos en esta mujer. A través de sus ojos, ella lo vio, lo deseó, eso es lo que quiero. Y no tuvo, pero como decimos descaradamente, se presentó delante de José y de una vez le dijo qué era su deseo, qué era lo que quería: que durmiera con ella. Pero vemos de nuevo lo que les decía, José estaba preparado para responder ante la tentación, porque lo que les dice no es solamente un rotundo no, sino vemos su argumento. Él no quiere fallarle a su amo, él quiere ser fiel, quiere honrar
lo que ha sido puesto en sus manos. Y por eso él dice, ¿cómo yo pues haría tal mal? Refiriéndose a su amo. Pero su segundo argumento, que es el más importante, porque el honrar a las autoridades, el honrar a nuestro hermano, a nuestro amigo, mucha gente lo puede hacer. Pero la segunda parte de su argumento, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Ese es lo más importante. Porque aquí José no está preocupándose por su imagen. ¿Qué es lo que va a pensar la señora de la casa cuando yo le diga que no? ¿Cómo va a quedar su imagen delante de los hombres? Si no se preocupa de cómo va a estar su corazón delante de Dios. Y eso tiene un nombre. Se llama temor de Jehová. El temor a Jehová es lo que está llevando a José a que su mayor preocupación sea cómo se encontraría él delante de Dios. Hermanos, porque el que ama y el que tiene temor del Señor va a hacer lo que sea necesario para permanecer firme, fiel y en devoción a su Dios, sea cual sea el precio. El que tiene amor y temor del Señor va a estar dispuesto a permanecer firme delante de Él por su devoción a Dios. Y Dios va a responder también en fidelidad y en amor y en justicia. Parece que la convicción y el temor del Señor en José es lo que no lo lleva a dudar de su convicción, de su decisión. Y esto es importante también para nosotros, porque si nosotros no conocemos en intimidad a nuestro Señor y no tenemos esa relación profunda con Él, entonces nuestras convicciones o nuestras decisiones van a tambalearse. Entonces nuestras decisiones, cuando nos toque tomarlas delante de la tentación, enfrente del pecado, van a tambalearse. Y en lugar de ser firmes en ello, nos va a llevar a desvariar, a entretener el pecado y no a ser contundentes con un rotundo no. Entonces, tenemos que meditar en esto, examinar nuestro corazón y venir delante de Dios continuamente. Debemos saber que cuando más queremos y estemos caminando en integridad, tanto el enemigo, el tentador, como las concupiscencias del corazón van a estar esperando la mínima oportunidad para tentarnos y hacernos caer de donde estamos. Es así de simple. No es si usted es un nuevo creyente o lleva años en el Evangelio. Está en todo momento, está latente. Una mínima oportunidad para hacernos caer de la rectitud y la integridad con que queremos buscar a nuestro Señor. Versículo 10 sigue diciendo: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en casa nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y en manos de ella y huyó y salió. Esta mujer fue persistente. El no haber recibido un sí por respuesta en la primera ocasión no quiere decir que ya ella se va a sentir ofendida y ya no va a volver a buscar a José. Al igual que la tentación, al igual que el pecado. El que hayamos tenido victoria una vez sobre el pecado no quiere decir que Él no va a querer venir nuevamente a insistir y insistir y insistir hasta el momento en el que nos encontremos ahí ya enredados con Él. La palabra de Dios nos dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y es muy acertado. Cuando nosotros resistimos una y otra vez, no en nuestras fuerzas, porque definitivamente, pues obviamente la tentación no va a venir hacia las cosas en las que no son nuestras debilidades. Va a venir hacia nuestras debilidades. En esta ocasión, por la parte sexual, pero puede venir por la parte emocional también.
puede venir por nuestra parte mental, nuestra parte material. Pero la cosa es permanecer firmes, resistiendo en el Señor ante la tentación. Esta mujer fue persistente, al igual que el pecado, al igual que la tentación. Pero José permanece firme en su respuesta y contundente. No la voy a escuchar, no la voy a escuchar. Hasta el momento en el que se encuentra de frente y esta mujer quiere tomarlo. Y su respuesta no fue, pero ni de duda. Él huyó tal y como estaba. Tal y como estaba. Y esta es la respuesta que nosotros debemos de tener ante la tentación y el pecado. Huir. No esperar para ver si llegamos al punto límite. Porque en cualquier momento podemos ir un poquito más allá y nos vamos a encontrar en el punto del no retorno. Y ahí es donde, yo sabía que no tenía que decir, que pensar, que hablar, que hacer. Entonces tenemos que tener claros cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros límites. Y cuando vemos que la tentación se está acercando, lo mejor es huir, estar preparados. José estaba preparado en su oración, en su relación con Dios, en su intimidad con Dios. Y nosotros debemos de estar preparados de la misma manera, con nuestra devoción al Señor. Preparados para defendernos. La mejor defensa ante el pecado y la tentación es huir, irnos, ser radicales. No importando cuál va a ser nuestra imagen delante de los hombres, sino ser contundentes y saber de cómo va a estar nuestro corazón si accedemos delante de Dios. Continuamos, porque esta mujer parece que ya tiene su coartada. Versículo 13 dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo yo que alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Ella está tomando la ropa de José para formar su coartada. Y con esto, nuevamente, ¿se acuerdan sus hermanos qué fue lo que usaron para engañar a Jacob? La túnica de colores que le habían quitado a José. Y ahora nuevamente su ropa está siendo utilizada para traer engaño, para traer mentira, injusticia. Esto solamente es un dato curioso que podemos encontrar en esta historia. Y si notamos lo que ella les dice a los de la casa: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Ella se está refiriendo a su esposo. Ella está eludiendo su responsabilidad y se la está girando hacia su esposo. Y cuando él regresa, ella le dice estas mismas palabras, le da este mismo testimonio de que ella ha sido la ofendida y que más bien por causa de él, por culpa de él, de haber traído este hebreo, es que ha sucedido esta situación. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar de que Potifar se encendió en enojo, pero no tenemos claro enojo contra qué, furor contra qué. Si contra lo que José hizo, contra lo que él creía acerca de José, no sabía si creerle a su esposa, no sabemos. Pero lo que vemos es que cuando él escucha esto, él toma a José y lo pone en la cárcel del rey, en donde estaban los prisioneros del rey. Potifar tenía la autoridad, tenía el poder para haber ejecutado de una vez a José. Entonces, cuando vemos esto, la pregunta viene a nuestra mente, podría ser: bueno, ¿y por qué no lo hizo? Seguramente, no lo sabemos, pero posiblemente no había congruencia entre lo que él había visto en José durante el tiempo en el que estuvo bajo su mando y el testimonio o las palabras de su mujer.
probablemente no encontraba congruencia con todo esto, estaba en duda, lo pone en la cárcel, cadena perpetua, esperando a ver qué seguía para José. Pero versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Se da cuenta? Este capítulo es acerca de Jehová estaba con José, de que Dios ha estado con él en todo momento, respaldándolo, protegiéndolo, guardándolo, prosperándolo, bendiciendo todo lo que él hacía. De eso se trata. No es tan siquiera de José, es acerca de lo que Dios está haciendo en la vida de él. Y para este punto probablemente nosotros en su lugar estuviésemos preguntándonos: Dios, ¿pero qué es lo que pasa? Yo estoy tratando de hacer todo bien, estoy tratando, esforzándome de mantenerme fiel, de ser persistente, mantenerme fiel a ti, y esto, los resultados no veo la luz. Pero, no sé, pero probablemente la relación de José con Dios era tan profunda, tan verdadera, tan firme, tan respaldada por Dios, que José no lo vemos quejándose, no lo vemos dudando. Él continúa, probablemente manteniendo sus ojos puestos en Dios, en lo que Él ha de hacer. Y esa es nuestra confianza, eso es un ánimo para nosotros hoy, porque sea como sea, que Dios nos esté llevando a través de la prueba y que no veamos la luz cercanamente, no quiere decir que Dios no esté trabajando en nuestra vida. Más bien, con más razón, Él está preparando nuestros corazones y nuestro ser para su plan glorioso, que nos va a llevar toda nuestra vida, no lo sabemos, pero nos va a llevar tiempo. No es unos meses, no es un par de años, nos va a llevar un tiempo. No sabemos cuánto, pero nuestra confianza y nuestra esperanza está en que es la obra de Dios. Él nos está formando porque Él quiere usarnos, quiere capacitarnos, quiere que seamos instrumentos habilitados, idóneos para su gloria. Y eso es donde debemos decir gloria a Dios. Entonces, con esto podemos ver y debemos comprender de que la tribulación y la prueba en la vida del creyente es inevitable. Así que, mentira el que le diga a usted de que cuando usted viene a Cristo todo es hermoso, es una paz, es algo inigualable. Porque la palabra de Dios nos dice que nos va a esperar tribulación, aflicción. Y el mismo Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Así que la vida del creyente, la prueba y la tribulación es parte de, porque es una continua formación, es un proceso que tenemos en Dios, en donde nuestro carácter es formado, en donde es fortalecida nuestra fe, pero también donde vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿en quién podemos más creer? ¿En qué vamos a poner nuestra fe? Si solamente en aquel que nos puede fortalecer y nos puede llevar de su mano. Continúa la historia en capítulo 40, porque dice que José, estando en esta cárcel, dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Dice versículo 4: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él, que dice, les servía. Y estuvieron allí, y estuvieron días en la prisión.
Estos dos hombres algo tuvieron que hacer para ofender al rey. Lo que sabemos es que al ser jefes de los coperos y de los panaderos, en estos hombres, en sus manos, dependía de que el rey fuese o no envenenado. Y vamos a enfocarnos un poco en el copero del rey, porque el copero, al tener esta responsabilidad de primero probar el vino o cualquier bebida o cualquier comida antes de dársela al rey, el rey tenía que confiar completamente en él, porque si él era envenenado, obviamente el rey no lo iba a comer o no lo iba a tomar. Entonces todo pasaba atrás de él, y a través de esta confianza, en el libro de Nehemías usted va a ver de que había una intimidad tal de que incluso influenciaba en sus decisiones, en las decisiones del rey. Entonces vamos a poner un poco de atención en el copero, porque es el que Dios, la puerta que Dios va a utilizar para liberar a José más adelante. Nos dice en versículo 4 que fueron puestos a cargo de José. ¿Y qué decía? ¿Qué hacía José? Les servía. En medio de su prueba, de su situación, parece que José se ha olvidado de esto, le ha dejado todo en manos de Dios, y ahora él continúa sirviendo. La prueba no es un pretexto para José para continuar siendo instrumento del Señor. Y eso es un ánimo también para nosotros. Que en medio de la prueba no debe ser un pretexto para que nosotros no continuemos sirviendo al Señor. Y no estamos hablando de servir solamente aquí dentro de la iglesia, sino de ser instrumentos de Dios para hablar y compartir su evangelio, compartir nuestra fe y cómo Dios ha sido fiel y tan grande en nuestras vidas. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Dice, continúa versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, los miró y aquí estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Con esto estamos viendo cada vez más firme la convicción y la fe de José. Y les anticipa: no es acerca de mí, es acerca de lo que Dios quiere hacer. Él no se da crédito de nada. Él les anticipa de que todo el crédito de lo que va a suceder es de Dios, es solamente de Él. Y de versículo 9 al 15 tenemos el sueño que tuvo el copero, donde él ve estos 3 sarmientos, esas 3 viñas dando uvas, él exprimiéndolas en una copa y él dando la copa al faraón. Y la interpretación que le da José le dice que estos representan 3 días. Que en 3 días él iba a ser restituido a su posición, iba a estar nuevamente dándole la copa al rey, iba a ser perdonado y restituido en su posición. Pero veamos en versículo 14 lo que José aprovecha la oportunidad para decirle. Recordemos cuál es la posición del copero, que es influencia dentro del círculo íntimo del rey. Entonces, versículo 14 le dice José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, cuando sea restituido, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y también poco he hecho aquí. ¿Por qué me pusiesen en la cárcel? José está tomando oportunidad para decirle al copero: ayúdeme, usted que tiene influencia con el rey, háblele de mí para que me saque de aquí, porque yo fui hurtado de mi tierra y fui inculpado. De alguna manera, José está aprovechando la oportunidad, y no sabemos si es que está también tratando de confiar en que este hombre intercediera ante el rey por él. Pero no perdamos el foco de la confianza de José, porque
verdaderamente su confianza está en Dios. Seguido de esto, en versículo 16 al 19, tenemos el sueño del panadero. Entonces, seguramente al escuchar esta interpretación de que va a ser restituido, dice, voy a contarle la mía entonces. Y probablemente venía muy expectante. Y donde le cuenta su sueño, que él viene con 3 canastos sobre su cabeza, con manjares de panadería para el rey. Dice que las aves comenzaron a comer los panes de la última canasta. Y cuando José viene a interpretarle el sueño, le dice, bueno, esto es lo que significa. Igual son 3 días, pero en 3 días el faraón te va a colgar y las aves del cielo van a comer tu carne. Nada alentador. Y dicho y hecho. 3 días después era la fiesta del cumpleaños del rey, y entonces el copero es restituido, pero el panadero lo llevan al matadero y es ahorcado. Y se cumple tal y como José les había interpretado. Pero veamos qué es lo que sucede. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Qué doloroso para José. Porque él le había insistido, acuérdese de mí, haga memoria de mí al rey, para que me saque de aquí. Pero el copero parece que pierde su memoria. Recordemos que Dios está involucrado en todas estas cosas. Dios está interviniendo en medio de cada situación que está sucediendo alrededor de la vida de José. Parece que Dios le está recordando a José quién tiene el control dentro de la situación. Parece que Dios le está recordando que Él sigue estando en control de todo y no José. Y con esto podemos ver de que tanto está Dios en control de la situación, que más adelante no podemos descartar de que es Dios quien trae a la memoria del copero, lo que Dios hizo a través de José para que él fuera liberado. Esta sería la puerta que en su momento, en el tiempo de Dios, iba a ser abierta, iba a ser usada para que José fuera liberado. Y no solamente esto, sino que puesto en un lugar de eminencia junto al faraón. Por eso, nuestra esperanza debe estar completamente en Él, en Dios. ¿Qué es lo que Él está haciendo? No vamos a tener la explicación de todo. No vamos a saber por dónde es que tenemos que pasar, pero sabemos a dónde vamos a llegar. Y es a un buen lugar. Porque Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta en Él, en su tiempo, no en el nuestro. Él tiene todo bajo control en nuestra vida. Todo lo tiene bajo control. Y se va a llevar a cabo porque su voluntad es soberana. Entonces, a través de estos capítulos hay varias cosas que podemos rescatar y podemos hacer un recuento de todo esto. En la vida del creyente, recordemos, la prueba siempre estará presente. No en vano nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he enseñado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. La aflicción vendrá, pero ustedes confíen, y en medio de su confianza van a tener mi paz. Aunque la gente diga, pero ¿cómo va a tener paz en medio de semejante tormenta? Bueno, si nuestra confianza está en el Señor, tengo que tener paz, porque Él es quien me la da. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces no se sorprenda de que nuestra vida sea acerca de la prueba, de la tribulación.
como si fuese algo, ¡ay Dios, qué pasó! Estoy en pecado, estoy como los amigos de Job. ¡Hey, qué fue lo que hiciste! Pecaste contra Dios, por eso estás en semejante prueba. No, no nos sorprendamos del tiempo de prueba y tribulación. No es extraña para nosotros, es necesaria para que Dios forme en nuestra vida el carácter del cristiano, nuestro carácter de fe, de confianza, de integridad y fidelidad con Dios. Entonces es necesaria la prueba, es necesaria. No os extrañe cuando le toque la puerta. De gloria a Dios. Estos capítulos es como si José estuviese siendo pulido para poder estar listo y preparado para lo que necesita hacer cuando Dios lo ponga en esta posición de eminencia. Entonces, para nuestras vidas hoy, para nosotros hoy, sepa que Dios nos está puliendo, nos está capacitando, nos está formando para que usted y yo podamos cumplir nuestro propósito dentro del plan soberano de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque Él nos quiere involucrar en su obra. Y una esperanza fiel para nosotros es que Él no nos dejará ni nos desamparará en ningún momento. En ningún momento. Ahora, es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Facilísimo. Cuando todo está fluyendo, cuando tenemos buen trabajo, cuando tenemos comida en la mesa. Pero cuando las cosas están difíciles, es ahí donde se va a ver puesto en prueba nuestra fe y nuestro carácter de oración, de fidelidad al Señor. Ahora, respecto a la tentación, porque aunque estemos en prueba, no quiere decir que Satanás diga, no, es que está en prueba, entonces no hay que tentar. No, todo lo contrario. Más bien en tiempo de prueba es donde estamos en medio de nuestras debilidades y el tentador y las concupiscencias del corazón van a venir y a tratar de hacernos caer de donde estamos, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida? Huir. Dios nos la da siempre. Sí, podemos resistir, pero el Señor nos está dando la salida. La salida es huya. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de debilidad, en medio de prueba, desgastados posiblemente, y cualquier cosa, en medio de la desesperación, cualquier vaso de agua lo vamos a aceptar. Pero ¿qué si ese vaso de agua viene contaminado? Tenemos que tener mucho discernimiento, mucha relación con el Señor para saber discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, en medio de la prueba. Porque, dígame si no, cuando usted está cansado y desgastado, cualquier cosa que venga, posiblemente usted la toma como si fuera la bendición de Dios, cuando muchas veces no lo es. Entonces tenemos que estar anuentes a esto, saber en qué momento huir de la tentación. Debemos correr por nuestras vidas, debemos correr por nuestra integridad, por cómo va a estar nuestro corazón delante de Dios. Y aún más cuando sabemos que somos débiles en ciertas áreas. Y por último, corramos pacientemente, con perseverancia, corramos en libertad en nuestra vida como creyentes, manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús solamente, porque Él es quien vence por nosotros, Él es quien nos da victoria, Él es quien nos alienta, quien nos da ánimo, quien nos fortalece en medio de la prueba. Y mientras nuestro carácter es formado como creyentes, el Señor permanece fiel y no nos desampara. Amén. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Y gracias, Dios, por tu palabra que nos confronta, nos exhorta, nos anima a saber de que la prueba está
es parte de nuestra vida como creyentes, pero que tú eres fiel, Señor, en fortalecernos. Tú eres fiel en extender tu gracia y tu misericordia para nosotros, Señor. Sabemos que los resultados son gloriosos para los que queremos permanecer caminando bajo tu voluntad, aunque la prueba, el sufrimiento y el dolor sean parte de ellos, Señor. Pero ayúdanos a no tomar nuestro propio camino y no sufrir las consecuencias por causa de nuestra desobediencia. Porque mejor, Señor, nos es sufrir por causa de la obediencia y de la fidelidad a ti, Señor, que como parte de las consecuencias. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, y reconocemos de que tú eres quien nos ha ayudado y ha sido fiel hasta el día de hoy en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.